Recuerdo que la casa de Chombé era constantemente visitada por marchantes de armas. Los mercenarios blancos de Chombé, que defendían la libertad en el corazón de África, pronto se convertirían en les affreux, literalmente los hombres horribles. En la capital congoleña de Leopoldville se respiraba un ambiente de ira y decepción. La bandera de la embajada de Bélgica estaba arriada y el embajador del antiguo poder de la colonia había sido enviado a casa. La trama estaba lista y los planes organizados. Su intención desde el principio ha sido imponer un gobierno en contra de los deseos de la gente. Bélgica quiere balcanizar este país, dividir el Congo. Lumumba quería que las tropas norteamericanas entraran, echaran a los belgas y los reemplazaran. Habló con el embajador Timberlake y le expuso su plan. Pero entonces el embajador le dijo que si entraban tropas norteamericanas, probablemente entrarían también tropas rusas. Por eso, Timberlake recomendó que en lugar de pedir tropas directamente a Estados Unidos, se pidiera a la ONU que resolviera la situación. Por petición del gobierno del Congo, la ONU ha decidido reemplazar a las tropas belgas con fuerzas de la ONU. De esta manera, el representante norteamericano, Cabot Lodge, ha abortado los intentos soviéticos de hacer propaganda política de la crisis del Congo. Pero su plan no salió como se esperaba. Los aviones norteamericanos se pintaron a toda velocidad y trajeron a los cascos azules a el Congo. Lumumba y su gobierno habían pedido tropas de mantenimiento de paz para acabar con la secesión de Katanga, pero las fuerzas de la ONU no actuaron contra Chombé y los separatistas. El general indio Riquier fue al Congo como asesor militar para el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld. Desgraciadamente, el señor Lumumba y el señor Kasavubu, al igual que cualquier líder congolés, tanto si pertenecía a este lado o al otro, tenían una idea totalmente errónea sobre cómo debían utilizar a la ONU. Esperaban que la ONU se comportase como una gran potencia, de la misma manera que hacen los Estados Unidos cuando van a ayudar a un país, llevando armas, equipamientos. Pero la ONU no está diseñada con ese fin. Mientras la población celebraba la llegada de las tropas de la ONU al Congo, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev tenía perspectivas de apoyo del Ejército Rojo para el gobierno de Lumumba. Lumumba intentó usar la embajada soviética como un medio para ejercer presión sobre los norteamericanos. Viajó a los Estados Unidos sin invitación oficial y pidió apoyo contra la intervención belga, pero el político de la jungla, como le llamaban los periodistas de la época, ni siquiera fue recibido por el presidente. Deseo hacer llegar a toda la población norteamericana un mensaje de afecto por parte del pueblo congolés que tiene sus esperanzas puestas en ella. Queremos que nos entiendan y que nos ayuden, y queremos que sepan que cuando sus profesionales y sus expertos vengan a nuestro país, encontrarán amigos y hermanos en la gente congoleña. Los líderes africanos eran nuevos para nosotros. Un hombre como Lumumba no tenía ni la sofisticación ni la sutileza, si me lo permite, de los diplomáticos alemanes, ingleses o belgas, de los europeos en general. Tendía a decir las cosas demasiado bruscamente, y pienso que esto incomodaba a las naciones occidentales. El éxito internacional de la secesión de Katanga llevó a la separación de otra provincia. La región productora de diamantes de Kasai del Sur se desvinculó del gobierno central. Lumumba decidió frenar la desintegración del Estado sin la ayuda de Occidente. El mayor problema que tenía para emprender cualquier ofensiva era cómo transportar las tropas hasta un frente situado a 1000 kilómetros. Como no le estábamos proporcionando aviones, consiguió obtener algunos de los rusos. Esta operación militar tuvo cierto éxito, pero con ella, Lumumba había firmado su segunda sentencia de muerte.
Ahora eran los norteamericanos quienes querían librarse de él. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo, thereby aggravating an already serious situation which finds Africans killing other Africans. Tenía un hombre en el aeropuerto que se encargaba de contar cada hombre blanco que se bajara de un avión soviético para controlar a los rusos que llegaran. Probablemente no fueran todos rusos porque entonces había checos y búlgaros viviendo en Rusia, pero la mayoría sí lo eran. El hombre los contaba de uno en uno, anotando grupos de 5 en una libreta. Al final del día contábamos el número total de supuestos rusos. Por tanto, cuando digo que llegaron 1000 rusos es solo una aproximación. Pero lo cierto es que entraban bastante lentamente y nosotros temíamos que poco a poco se hicieran con los mandos del poder. ¿Estuvo usted en contacto con los norteamericanos? Sí, mi contacto era Larry Devlin. Nos llevábamos muy bien e hicimos cosas muy interesantes juntos, pero creo que los norteamericanos querían liquidar a Lumumba. Sí, claro, el coronel Marnier estaba en el Departamento de Defensa. Era un hombre muy respetado. De algún modo era capaz de entender a los congoleses mejor que la gran mayoría de sus colegas. Y ciertamente mejor que yo. Un día nos reunimos y acordamos que se pondrían dispositivos de escucha en la oficina de Lumumba. Los norteamericanos proporcionaron los equipos y los belgas los instalaron. Interceptamos todas las conversaciones telefónicas de Lumumba. La mayor dificultad fue que muchas veces hablaba en una de las lenguas nativas de allí y necesitábamos un traductor. Esa fue la mayor complicación. ¿Fue útil? Sí, así sabíamos lo que decía y lo que hacía. Lumumba intentó sin éxito ganarse la opinión pública internacional a través de sus conferencias de prensa. A través de las escuchas telefónicas se deducía que el líder congoleño solo quería la independencia de su país, pero la prensa internacional mostró al personaje como una amenaza y esto propició su asesinato. Los informes de Peter Scholl Latour son un buen ejemplo del estilo utilizado por la prensa occidental de la época. ¿Es por su barba de Mefistófeles o por esos ojos que dan vueltas como bolas de billar detrás de sus gafas? Hay algo aterrador en la cara de este hombre. Tiene el aspecto de un Lenin africano. Juliana, la hija de Lumumba, estaba presente en muchas de las conferencias de prensa de su padre. Estaba todo el rato con mi padre. Generalmente era la única persona que podía estar con él mientras preparaba sus discursos, así que me sentaba en silencio y simplemente le acompañaba. La prensa belga comparaba su imagen con la de Satanás, incluso le pintaba cuernos. Lo mostraban como el arquetipo del comunista, simplemente porque defendía los deseos de la mayoría de la gente, que no se correspondían en absoluto con los objetivos del poder colonial del momento. Él apoyaba al pueblo negro por encima de todo. Consideraba que los congoleños eran merecedores de su propia cultura y tenía fe en ellos. Queremos ser independientes, decía, pero en términos de igualdad y de respeto. Creo que por eso la gente decía que era intransigente. ¿Es usted comunista, señor Lumumba? Me entran ganas de reír cada vez que me hacen esta pregunta. No soy comunista en absoluto. Sabe, con frecuencia se me ha tachado de comunista, de antibelga. Incluso hay quienes me consideran un racista con los blancos, alguien destructivo. Nada más lejos de la realidad. Simplemente soy un líder nacionalista luchando por unos ideales. No soy comunista, ni lo seré jamás. El agente de la CIA, Larry Devlin, recibió $100.000 de la agencia e instrucciones precisas para hacer de la eliminación de Lumumba el objetivo prioritario de su actividad encubierta. Recibí un telegrama en el que se decía que un oficial superior, a quien yo reconocería a simple vista, acudiría a mí y me daría instrucciones de lo que debía hacer. Aquello me resultó bastante extraño. Pensé, ¿por qué mandar a alguien a que me diera las instrucciones si me las podían enviar por telegrama?
Claro que no tenía ni idea de cuál sería la misión. Se mencionaba en los telegramas belgas una misteriosa Operación Barracuda y la inminente llegada de 2 niños. Si he de ser sincero, no recuerdo nada en absoluto acerca del nombre en código Barracuda. ¿Y de los 2 niños? Los 2 niños, sí, eso sí lo recuerdo. Mandaron a 2 personas, un asesor y el mayor Los. Fueron los 2 juntos, y creo que fueron ellos los que me hablaron del asunto Lumumba. Y sin duda ambos estaban a favor de su eliminación. Recuerdo que me quedé completamente sorprendido de que quisieran deshacerse de Lumumba. Nunca había oído hablar de que la agencia se involucrara antes en un asunto así. Querían mandar a un cazador de cocodrilos para que se deshiciera de Lumumba. Es cierto, eso es lo que vinieron a proponer. La sustancia con la que se debía eliminar a Lumumba era pasta de dientes. En ella introducirían un veneno que causaría una enfermedad muy similar a la polio, según recuerdo. Nunca me opuse a ello. Siempre permití que siguieran adelante con aquel asunto, pero prefería que lo hicieran los congoleños. Creo que había mucha gente que quería quitárselo de en medio para siempre. Se ha negado que el presidente Eisenhower emitiera tales instrucciones. Yo no tengo ni idea de si lo hizo o no. En aquel momento asumí que sí lo había hecho. Pero estoy seguro de que habló de este tema. O bien alguien dio la orden de asesinarlo, o bien todo fue malentendido. Pero en aquel momento yo estaba convencido de que se trataba de una orden presidencial. La bandera roja fue arriada cuando el ejército congoleño en Leopoldville derrocó al primer ministro Patrice Lumumba y expulsó del país al representante diplomático ruso. Con la quema de documentos, folletos y panfletos soviéticos, las intrigas comunistas contra las Naciones Unidas en el Congo cesaron, al menos durante un tiempo. Un coronel de 30 años, Desiré Mobutu, se había convertido en el nuevo líder de esta joven república con el apoyo de gran parte del ejército congoleño. Hasta aquel momento, Mobutu había sido un aliado cercano de Lumumba. De hecho, este le había nombrado cabeza del ejército unas semanas antes. Y ahora declaraba que había destronado al primer ministro. El oficial que encabezó el golpe de Estado era el arma secreta de Occidente contra Lumumba. Uno de sus asesores más influyentes era el oficial de contraespionaje coronel Maglier. Es evidente que Mobutu estaba al lado de Occidente, pero también estaba siendo manipulado por los norteamericanos. Tenía gran interés en tratar con Estados Unidos y obtener apoyo norteamericano. Y yo era la persona con quien trabajaba. El golpe de Estado de Mobutu fue el preludio de una dictadura que duraría más de 30 años y de la que el país aún no se ha recuperado. Pero Mobutu no hizo esto solo. Tuvo ayuda. Y los que le ayudaron vinieron después a hacerse con la riqueza de su país. Vinieron para firmar contratos con él y obtener comisiones con las que llenarse los bolsillos. Todos ellos, los norteamericanos, los belgas, los franceses y las grandes compañías, apoyaron su dictadura durante más de 30 años. No vinieron a desarrollar el país, vinieron a enriquecerse y obtuvieron grandes beneficios. El golpe de Estado de Mobutu contra Lumumba no solo tuvo el apoyo de los servicios secretos occidentales, sino también de la ONU. Había más o menos $1 millón de los fondos de la ONU que se usó para pagar a las tropas. Mobutu puso a Lumumba bajo arresto domiciliario con la ayuda de las tropas pagadas por las fuerzas extranjeras. Las fuerzas de la ONU tenían rodeada la residencia del ex primer ministro para protegerle, pero también para eliminarle políticamente.
Esta semana el Congo ha sido uno de los temas a tratar en la reunión de la Asamblea General de la ONU, celebrada en su sede central en Nueva York. Dicho acontecimiento logró congregar a diferentes medios de la prensa internacional.